me crié en el Perú hasta los 15 años y bueno, por temas familiares, eh, mi viejita decidió sacarnos del Perú porque justo era la época del terrorismo aquí, el año 92 me acuerdo, antes de que agarraran a Abimael Guzmán, entonces, que es el cabecilla del grupo terrorista. Entonces decidió sacarnos del Perú y lamentablemente a los 2 meses terminaron agarrando a Abimael Guzmán, pero bueno, nosotros ya estábamos al otro lado de la tierra. Y después de 10 años de haber vivido fuera, regreso al Perú el año 2001 buscando trabajo para comenzar de cero. Vine con mi hermano, mi madre y mi hermano menor se quedaron en el Medio Oriente. Entonces, yo llego al Perú en el año 2001 y a los 2 días de haber pisado suelo peruano, sucede el atentado de las Torres Gemelas. Entonces, yo empecé a buscar trabajo, yo soy administrador hotelero de profesión, y empecé a buscar trabajo, pero obviamente muchas puertas se me cerraron, porque la humanidad vio por primera vez algo que nunca antes se había visto, ¿no? Que fue lo de las Torres Gemelas. Y empecé a presentarme en cruceros, en aerolíneas, para trabajar, pero no tuve suerte, porque obviamente el impacto había sido muy fuerte. Y siendo profesional, administrador hotelero, con 5 idiomas en la mano, simplemente optaron por no darme trabajo por el Un miedo poco que se había difícil entrar a una ocasionado, ¿no? aerolínea. ¿Perdón? Un poco difícil trabajar en una aerolínea en ese momento. ¿Tú me escuchas? Te decía, Ahorita sí. con esos apellidos en ese momento era un poco difícil trabajar en una aerolínea. Complicadísimo, pero bueno, yo estoy contando un poco mi historia, ¿no? Entonces, eh, claro, iba a tener que ser muy valiente el que me iba a contratar para trabajar en aerolínea, pero bueno, a lo que voy es, no conseguí chamba y decidí meterme a trabajar como mesero. Y fui mesero durante muchos años, hasta que un día me estaba trabajando, después de varios años, estaba trabajando en Miraflores, en un local que se llama La Traviata, que es un restaurante de pastas, y un día me faltó alguien de mi equipo y tuve que bajar yo a atender las mesas porque me había faltado manos, y justo por cosas de la vida me toca atender la mesa de aquellas personas que habían salido de una reunión con el encargo de encontrar al ambasador para Chivas Brothers. Veo algunas imágenes congeladas. ¿Me escuchas, Felipe, o no? ¿Me escuchan? Ok. Entonces, salí, como este chico había faltado, me tocó bajar a mí a buscar o a atender las mesas, y es ahí puntualmente donde me toca atender esa mesa que había sido designada para buscar al ambasador de Chivas Brothers. Para esto, este grupo de personas que fueron al restaurante venían de San Isidro, estamos hablando de un lugar mucho, era lejos de donde estaba el restaurante, y era la primera vez que iban a almorzar a este lugar. Entonces, al parecer, les vendí la carta tan bien, describí la carta tan bien, que dijeron, bueno, este chico es vendedor, y es esto lo que buscamos como brand ambassador, una persona que tenga habilidades de venta, psicología, de destilados. En realidad tenía que ser eh, como que un puesto muy completo, ¿no? Y recuerdo que me dijeron, oye Jorge, ¿te gustaría trabajar con nosotros? Y yo les dije, mira, ¿sabes qué? Yo tengo horario partido aquí, mis tiempos son muy complicados, así que no creo que pueda trabajar con ustedes. Pero insistieron y bueno, yo dije, ok, vamos a pasar esa primera entrevista, no pierdo nada. Y pasé esa entrevista, me contrataron y mira cómo es la vida. Han sido 10 años continuos con Pernod Ricard y yo nunca he tenido la suerte de trabajar tanto tiempo seguido, ¿no?
Entonces, esa es un poco mi historia. Ahora, no sé qué ha pasado, Felipe me hizo la pregunta, pero ya nos dejó, me parece. Mira, bueno, ya que desapareció Felipe, yo veo que se prendió una lucecita, parece que está grabando, quizás su computadora se ha vuelto un poco lenta o algo así. Pero te iba a hacer una consulta. En esa época que ya tenías algún conocimiento de whisky o solo te contrataron porque vieron en ti un perfil de buen vendedor. Es muy cierto. Si bien a ver, primero yo soy la primera generación de brand ambassadors aquí en el Perú. Antes de Jorge Ode, por decirlo de esta manera, no había la cultura de tener un brand ambassador. Entonces, de alguna manera u otra, soy yo quien, a través de mi nombre, se inicia el contexto de un embajador de marca. Principalmente yo no tenía conocimientos muy profundos del whisky, pero al ser mesero, obviamente esto te enseña con el tiempo eh, acerca de los vinos, acerca de los destilados. Mi conocimiento era muy básico. Yo empiezo a reforzar mis conocimientos ya una vez que soy elegido como embajador de marca, ¿no? Me meto a estudiar somillería, me meto a estudiar mixología. Yo soy sommelier graduado del IDEVIP, que es el Instituto del Vino y el Pisco aquí en el Perú, y tuve la suerte del anteaño pasado de hacer un curso en Filadelfia, en Estados Unidos, que se llama Bar Smarts Advanced, el nivel avanzado de Bar Smarts, que es el que me dio el diploma de mixólogo, ¿no? Ah, qué bien. Ha debido ser una mezcla de todo, ¿no? Que hablabas varios idiomas, buen vendedor, sommelier, etcétera. Ha sido el perfil justo como para ser brand ambassador. Definitivamente, yo estoy convencido de que para poder cumplir tu función como embajador de marca, hay que ser eh, o hay que conocer todo lo que envuelve tu producto. Y en mi caso, como trabajo con bebidas alcohólicas, ser sommelier me ayuda a reconocer o a hablar con fundamento, y ser mixólogo, por otro lado, me ayuda también a utilizar mi producto hacia otro lado, ¿no? Tienes el lado de la sommeliería, que es el lado más sensorial, más de recomendación, y tienes el lado de la mixología, que es un lado un poco más de generar experiencias, una Así mezcla de es. sabores en sí, ¿no? Jorge, tengo entendido que Pernod Ricard abarca un grupo grande ¿Aló? de destilados, de whiskies, incluso seguramente algún otro tipo de destilado. Tú, Pernod Ricard es hoy en día una de las empresas más importantes en comercialización y distribución de bebidas alcohólicas en el mundo. Pernod Ricard tiene dentro de su portafolio marcas reconocidas como Chivas Regal, Royal Salud, Absolute Vodka, Beefeater Gin, Havana Club Ron, eh, Jameson, un whisky irlandés, Malibu. En realidad tiene un portafolio muy amplio y reconocido a nivel mundial, ¿no? o sea, tú no solo has trabajado exclusivamente con Chivas, sino Aló, con... aló, ¿se me escucha? Sí, se te Se te escucha escucha, perfecto. Felipe. Ya, gracias. Sí, estamos. Bueno, los problemas de internet de la hora supongo que son. Se desconectó unos segundos, pero ya pudimos volver. Lo bueno es que Marcelo ya después de como 15, como 15 vivos que hemos tenido, ya mantiene la conversación. Eso está bueno. Eso. Después de 2 whiskies. Después de 2 whiskies fluye. Bueno, nos habíamos quedado, para la gente que se está reconectando a Instagram, nos habíamos quedado que estabas buscando trabajo en aerolíneas, estabas buscando trabajo en diferentes cosas y no lograbas conseguir nada. Esto es el año 2007, post-septiembre, Torre Gemela. Así es. Bueno, ya me escucharon los que están dentro del chat, pero te lo voy a volver a comentar. Entonces, claro, salgo a buscar trabajo
pero no encontré y ahí es cuando decido trabajar como atención al consumidor, como mesero. Y después de años de trabajar como mesero, me cambio de local, me voy a La Traviata, que es un restaurante de pastas en Lima, y ese mismo día, bueno, no ese mismo día, pero en ese momento, faltó parte de mi equipo de atención al cliente en el salón y tuve que bajar yo a atender las mesas. Además, es un trabajo que a mí siempre me gustó hacer porque para ser un buen mesero tienes que ser una persona servicial. Y yo soy por excelencia una persona muy servicial. Entonces, mi función como mesero era una función muy simple, muy natural, por decirlo de esta manera, ¿no? Eh, y el día que faltó esta gente, a mí me tocó atender una mesa que justo era la mesa que tenía el encargo de buscar a ese embajador de marca para Chivas Regal. Ellos justo habían salido de una reunión en San Isidro, que es un distrito que se encuentra a unos 4 o 5 kilómetros de Miraflores, y que primera vez llegaban a este restaurante, ¿no? Fue mucha coincidencia a la vez. Y me tocó atenderlos, les vendí la carta de cócteles y habrán escuchado o vieron en mí un potencial vendedor para lo que ellos estaban buscando, ¿no? Y ahí es cuando me preguntan y me dicen si es que quería trabajar con ellos y yo les dije obviamente que como tenía un horario partido, iba a ser muy complicado. Pero insistieron, insistieron, y bueno, dije, vamos a pasar esa primera entrevista, no pierdo nada. Paso esa primera entrevista, paso a la segunda, me contratan a la tercera, y bueno, ya hoy en día, desde ese día, desde esa fecha, ya han pasado 10 años y un poco más, ¿no? De otra manera atendiste la mesa de tu vida. Eso es muy gracioso y eso es algo que hay muchos ¿Una no van manera a que dices? entender. De alguna u otra manera atendiste la mesa de tu vida. O sea, esa fue la que ha definido lo que hoy en día haces y estás haciendo. Ahora, otra pregunta para seguir en esa Tal línea. cual. Eh, Entras a Pernod Ricard, bueno, en ese caso a la empresa que en esa época importaba, no recuerdo si era Jichan, supongo, alguno de ellos, No, 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 o Pernod no. Ricard ya tenía operación. Tal cual. Pernod Ricard abrió sus operaciones el año 2009, noviembre del 2009. Y era para trabajar directamente con Pernod Ricard. Entonces, eso quiere decir que cuando tú ingresas a Pernod Ricard, ya entras con el cargo directamente. ¿Cuál fue tu primer viaje? ¿Cuál fue el primer país que visitaste? ¿Y cuál fue la primera marca que dijiste, ok, de acá me es más fácil de repente aprender, empiezo por acá? O sea, mi primer viaje, mi primer viaje fue a Escocia, pero gracias a Pernod Ricard he podido ir a muchas partes del mundo, Cuba, París, Irlanda, Londres y entre otros. Eh, y bueno, los viajes lo que hacen cuando te toca a ti visitar la destilería, por ejemplo, estos viajes o el fin de estos viajes no es un viaje de placer, es un viaje de enganche con la marca, porque personalmente yo tengo un antes y un después. El después se marca después de conocer el lugar, las destilerías, y esa experiencia hace que tú te enganches emocionalmente con la marca y que al momento de hablar de las marcas lo hables con sentimiento, con fundamento y con mucha emoción. Entonces, para mí personalmente, esos viajes a mí me dieron o generaron en mí una mucha camiseta, ¿no? Que es lo que las marcas buscan a través de sus embajadores de marca. No es solo que hablen porque les pagan para hablar, sino que hablen con sentimiento, con fundamento, pero lo más importante es que hablen con convicción. Contarle a la gente hoy en día cuántas marcas componen el portfolio Pernod Ricard.
En Perú llega lo que es Chivas Regal, Royal Salud, Valentine, Something Special, Havana Club, Beefeater, Jameson, Absolute Vodka, Malibu, ¿qué otras más? Lillet es nuestro también, Jacob's Creek es nuestro también, pero no llega al Perú, obviamente, ¿no? Tenemos un portafolio y es ese portafolio el que posiciona a Pernod Ricard como uno de los dos distribuidores o comercializadores de bebidas alcohólicas más importantes del mundo. ¿Cómo ha sido el No te escucho. trabajo? ¿Aló, me escuchas? Sí. ¿Cómo ha sido el trabajo de los canales y tu desarrollo en ambos canales, ¿no? Porque algo que tiene un brand ambassador una vez que se empieza a abrir un poco es que empiezas a trabajar en ambos canales de distribución, o sea, el on-trade y el off-trade, para que entienda la gente que se está conectando el on-trade, que es el canal de consumo directo, que es un restaurante, donde el cliente, el consumidor, disfruta el producto, y el off-trade es el canal apagado en donde compra para llevar a otro lado, tú no puedes ver el disfrute del producto. ¿Cómo es tu trabajo con ambos canales? Porque yo cuando te conozco en el 2010-11, te conozco en el off-trade, ¿no? Y era la capacitación al personal y transmitir una sensación al personal de góndola de supermercado. ¿Cómo ha sido tu ida y venida entre on-trade y off-trade y cómo un brand ambassador debería, tal vez, de afrontar ambos canales porque son dos tipos de clientes distintos? 100% de acuerdo. Antes de responder esta pregunta, hay que mencionar cuál es el perfil del brand ambassador o embajador de marca. Esta persona es, como les dije hace un momento, es la que debe hablar de la marca con fundamento, pero con convicción principalmente, sin dejar de lado el lado técnico del producto. Entonces, yo tengo dos formatos básicos, que es uno, la capacitación para el personal on-trade y off-trade, que en realidad no varía mucho, porque aquí lo que se busca es darle los argumentos de venta necesarios para poder describir el producto o venderlo, si sea el caso, ¿no? Pero también tienes el lado de educación al consumidor final en off-trade, principalmente en el canal moderno, que es el de autoservicios, y en algún momento de mi experiencia, a mí me tocó también abrir catas en autoservicios o en off-trade, como quieran llamarlo, y en ese lugar como que el foco era completamente distinto. Ya no era capacitar, sino inducir a la compra del producto a través de la prueba de él. Entonces, lo que hacíamos en este sitio era invitar el producto, que lo degusten, que lo huelan, que lo analicen, y a través de un número de argumentos de venta, tratar de inducir al consumidor para que pueda comprar o que se lleve esa botella de Chivas. Y a mí me tocó hacer esto mucho tiempo en autoservicios. Prácticamente cumplía la función de un impulsador, pero no era una función de impulsador porque Pernod me pedía, era porque mi personalidad no me permitía simplemente hablarle al cliente del producto, sino también concretar la venta. Entonces, era un tema más personal. Yo perseguía al consumidor después de invitarle el producto y de tratar de convencerlo que mi producto, mi whisky, encaja a la perfección con tu estilo de vida y con tu paladar. Y una vez que noto que ya puedo lograrle, le enchufaba la botella de Chivas Regal tranquilamente. ¿Me escuchas, verdad? ¿Me escuchas bien? Te escucho, hermano. Acabas de decir una palabra creo que es clave para el que quiere ser brand ambassador o lo invitan en algún momento a ser brand ambassador. Y es el tema del lifestyle. El lifestyle marca mucho la ruta que va a tener que seguir un brand ambassador con su marca, porque estarías llegando a un tipo de cliente específico, ¿no? Porque la marca persigue a un consumidor
y eres tú el canal vivo entre la marca y el consumidor. Entonces este tema del lifestyle termina haciendo que tú busques tu nicho de mercado. Tal cual. Nosotros lo que buscamos normalmente es transmitirle al consumidor que nuestras marcas, más allá de ser un simple whisky, ¿no? Esta marca te da un estilo de vida y nosotros al momento de hablar de Chivas Regal tenemos una comunicación que le da mucha fuerza al caballerismo, a la lealtad, a la amistad. Entonces, y que son valores que hoy por hoy, según lo que vemos en el día a día, son valores que faltan en nuestra sociedad. Bueno, todo esto lo estamos hablando previo al coronavirus, que esperemos que este virus haga que una vez que se libere todo este tema salgamos siendo mejores personas definitivamente, ¿no? ¿Crees que... Mira, yo tengo un tema, ¿no? O sea, ¿me escuchas bien? Porque a veces el audio parece que no está tan bueno, pero me escuchas bien ahora, ¿no? Bueno, yo lo que veo un poco, por ejemplo, en Bolivia, que es la situación actual, al no haber tantos brand ambassadors y las marcas no recurrir a eso de manera normal, en muchos casos se ha vuelto o algo muy raro, ¿no? O por ahí el nuevo brand ambassador tiene que autogestionarse y autoaprender, porque la información de la marca en un punto le queda corta para después con esa información transmutarla a su realidad país y ver cómo la transmite a la gente. Entonces... Aquí hay algo muy importante, Felipito, hermano. Claro, no solo tienes que conocer tu producto para poder ser un embajador de marca, lo que necesitas es conocer la categoría en general para poder hablar con fundamento y lo más importante es tener credibilidad, porque si tú eres una persona que únicamente habla de la marca, te conviertes en un robot y el rubro simplemente no va a considerar tus mensajes o tus recomendaciones. Para tú poder ser o cumplir a la perfección tu función como brand ambassador, tienes que conocer a la perfección no solo tu marca, sino la categoría en general y hacer un estudio de tu competidor directo para tomar sus debilidades y convertir esa debilidad en tu fortaleza. Nosotros llamamos en marketing que es el benchmark, que es tu marca competencia directa. Ahora, ese es el otro asunto, ¿no? ¿Cómo? Porque este es un negocio y es un trabajo difícil. ¿Cómo eres ético en situaciones extremas con tus marcas competencia? Porque la marca, tu marca, la que está en tu corazón y la que estás llevando como estandarte y la que quieres que otros consuman y que sea su marca favorita, tienen otra marca detrás que siempre han consumido. Nos ponemos en el caso de whisky, podemos hablar de 3, 4 marcas que están en el mismo escaparate de Chivas en el mundo y uno dice, ok, ¿cómo hago para no matarlo y no hablar mal? Porque de repente no sé y ese día en la cata está el gerente regional de esa marca, ahí sentado para escuchar. Más allá de que haya alguien de la marca presente, esto tiene que regresar hacia tu persona directamente. Yo, por ejemplo, no soy nadie para ningunear el trabajo de años de mucha gente para que yo pueda decir de que su whisky es malo. Entonces, ahí primero me parece poco ético hablar mal de la competencia. Yo lo que siempre digo es que no estamos hablando de... Porque, a ver, whisky malo, por ejemplo, ahondando en el tema del whisky escocés malo no existe. Pero sí existe una diferencia en estilos, en sabores. Y lo que yo busco ahí, más que hablar mal o destruir a la competencia, que antes de destruirla, lo que va a hacer es va a destruirme a mí, porque el que va a quedar mal soy yo. Entonces, yo en ningún momento he buscado destruir a mi competidor, sino realzarlo, más que nada, pero ahondar en que existen estilos, existen sabores,
y que eso es lo que el consumidor debe buscar al momento de ir a un autoservicio o ir al duty free, no buscar la marca que más marketing te da, sino buscar la marca que realmente reúne las características para que tú puedas disfrutar de tu destilado, ¿no? Por ahí hay algo que la gente no sabe muy bien, ¿no? Y que tú de repente les puedes contar y explicar un poco. ¿Cómo hace un brand ambassador o cuál es el punto real en el que no solamente has generado confianza en el consumidor, sino que además la marca para la que trabajas te empieza a dar más capacidad? Porque, por ejemplo, tú ya no solamente te mueves en Perú, has estado en Bolivia, ya has estado en otros países capacitando. ¿Cómo ese brand ambassador de una marca X? Lo que pasa es que, lo que pasa es que Lo que pasa es que tú como brand ambassador vienes a ser una suerte de modelo, y si tu modelo funciona bien en tu mercado, obviamente eso se va a replicar. Pero también dependen otros factores de esto, como es la situación económica, ¿no? La realidad económica de cada país. Entonces, Pernod Ricard apuesta mucho por embajadores de marca porque están convencidos de que la educación es el mejor argumento para poder vender el producto. Sí, me tocó ir a La Paz, estuve en Santa Cruz, estuve en Quito y Guayaquil. Yo tuve la suerte de poder capacitar a los embajadores de marca de Bolivia y Ecuador puntualmente. Esto que has dicho es muy importante, ¿no? Una marca que apuesta por tener un embajador de marca es porque sabe que necesita comunicación con el cliente final cuando no la tiene. ¿Qué pasa cuando una marca grande, bueno, y esto lo sabemos porque los dos hemos trabajado en este negocio, pero ¿qué pasa cuando una marca grande decide andar por la vida sin un embajador de marca, pero además sin saber comunicar y no tener ese conducto canal con el cliente final? Ya vamos a pasar a hablar de cata, ya vamos a pasar a hablar de cócteles y demás, pero quiero terminar el tema del brand ambassador, porque en El Bolivia tema, tenemos situaciones muy interesantes, quiero cerrar con esto, y es que teniendo marcas grandes en muchos casos, la marca no apuesta por tener brand ambassador porque cree que con el vendedor, que por ahí ni siquiera está lo suficiente bien entrenado y que obviamente no tiene un enlace fuerte con la marca, que va a poder llegar a un cliente o a un consumidor final y termina no siendo así. Entonces, lo que te hacía en la pregunta, ¿no? ¿Cómo llegar a eso? no, definitivamente yo creo que tener embajadores de marca para cada producto es importantísimo. Y aquí te la pongo muy simple, Felipe. Eh, Las marcas en el rubro de bebidas alcohólicas, una manera de marketear el producto y hacerlo conocido es la publicidad a través de redes, publicidad a través de revistas, periódicos y la publicidad a través de paneles. Cuando tú tienes un embajador de marca, lo que haces es que tu publicidad no sea estática, porque no es lo mismo por tener un panel donde la gente lee el nombre de la marca a tener una persona que te hable de la marca cara a cara y directamente. Personalmente creo que como embajador de marca es la función de marketing más efectiva que puede tener una empresa transnacional, ¿no? Un poco el tema embajador, porque hacia el final también vamos a volver a hablar del tema embajadores cuando pasamos a la otra parte. Pero otra cosa importante es, tú que ya has podido recorrer todo el Perú, yo en un momento cuando manejaba las marcas que manejaba, que eran, bueno, Macallan, Brugal, y que nos cruzábamos en eventos. Pero cuando uno viaja, conoce al consumidor y se da cuenta que, como decía Manuel Cigarrosti en un hashtag, no todo es Lima, ¿no? Te das cuenta que el consumidor piurano hace 5 años era totalmente recatado para comprar, hoy ha cambiado. Te das cuenta que el arequipeño tenía un potencial interesante que había que desarrollar, pero cuando llegas por primera vez a cada mercado, vas haciendo un autoanálisis de cómo tu marca puede desenvolverse en ese mercado.
¿Cómo tú fuiste encontrando el camino para que Chivas pueda estar presente en cada mesa? Te soy sincero, aquí hay un tema que es trabajo en equipo. Entonces, tienes al equipo de parte de la empresa que se encarga de analizar el comportamiento del consumidor final, pero mi función es netamente educacional. Entonces, la idea es que el área comercial o marketing definan la estrategia y a nosotros nos toca simplemente seguir el paso. Ahora, obviamente, cada mercado, cada ciudad tiene un comportamiento distinto, pero para eso tenemos marcas o tenemos un portafolio tan amplio que encaja con el perfil de cada uno de los perfiles de consumidor que existen, ¿no? El que es whiskero en el Perú, en la China o en la India, ¿no? Y al que no le gusta el whisky, lo va a hacer igual. Entonces, independientemente de tu ubicación, yo creo que mayor énfasis hay que darle a la actitud del consumidor, ¿no? En cómo elige cuál es el destilado que más le gusta, o si le gusta tomar cócteles, ¿no? Yo creo que va más por ese lado, en realidad. Ahora pasamos a la otra parte. El negocio de ser brand ambassador nos obliga a aprender otras cosas. Bueno, yo ya era sommelier, tú me parece que te has vuelto en el camino también, o ya venías, no recuerdo bien eso, pero nos terminamos Claro, metiendo en la coctelería. yo no fui sommelier desde el inicio. Yo me hice sommelier. Yo tuve que estudiar para ser sommelier. Es que nos tuvimos que meter a la coctelería también al final, porque cuando tienes bebidas que son mixers, si no sabes de coctelería, uno, cómo llegas al bartender, y dos, cómo haces más fácil ese líquido para otro tipo de consumidor y para otro tipo de ocasión, ¿no? Tal cual lo que acabas de decir, es muy importante lo que has mencionado. O sea, tienes al consumidor que es purista, porque al fin y al cabo lo que buscan las marcas es eh, expandir, su llegada o ampliar su llegada del portafolio. Aquí hay algo muy importante. En el Perú el 95% del mercado de bebidas alcohólicas se lo lleva a la cerveza. El 5% restante, ron, pisco, gin, whisky, etc. Entonces, la función es abrir un mayor mercado y quitarle participación a la cerveza, que es algo muy complicado. Entonces, eso lo logras con el producto puro para cubrir una necesidad del consumidor para los amantes o los puristas, pero también a través de la coctelería para llamar la atención de aquellas personas que creen que el whisky es muy duro de tomar solo. Entonces, a través de la coctelería puedes enamorar, por ejemplo, mujeres que la gran mayoría, no todas, obviamente, piensan que el whisky es muy fuerte y a través de la coctelería las puedes jalar hacia la categoría, ¿no? Entonces, yo creo que es una estrategia que es muy válida y es eso lo que me impulsó a mí a estudiar mixología y es justo lo que comenté, ¿no? Yo el año 2017 o 2018, la verdad no me acuerdo, hice un viaje a Filadelfia en Estados Unidos y completé un curso mundialmente reconocido que es el Bar Smarts Advanced, el nivel avanzado de Bar Smarts, y me gradué saliendo en primer puesto ante 100 personas que estuvieron ahí de distintas partes del mundo. Y claro, yo por qué decido estudiar esto es porque, claro, era obvio que había un nicho desatendido y que necesitaba llegar a él. Y la única manera de llegar a él era a través de la coctelería, pero la coctelería no es que no es un Cuba libre, ¿no? Entonces había que aprender para poder hablar con fundamento y con convicción, que es lo que mencionamos antes. Y este curso hoy en día a mí me ha dado el respaldo para poder hablar también de coctelería, no solo para los bartenders, sino también al consumidor final. Ahora,
¿qué tal, cómo puede hacer un bartender? Y ahí te hago esa pregunta paréntesis en realidad, pero sé que a mucha gente le interesa. ¿Cómo puede hacer un bartender para lograr ingresar a hacer el curso Bar Smart? ¿Hay que hacerlo a través del distribuidor del país? No, en ¿Cómo se consigue? realidad, no, Porque aquí no, en no, Bolivia... no. En realidad, únicamente tienes que seguir los pasos. El Bar Smarts inicial es vía online, o sea, no hay ningún problema, pero el Bar Smarts Advanced tienes que hacerlo presencial sí o sí. Entonces, en el tema coctelería, para continuar un poco con la onda. Yo, por ejemplo, nosotros en la compañía que trabajaba yo, que era Edrington, no teníamos un Bar Smart, pero lo que teníamos éramos workshops 2 veces al año, entonces íbamos, veníamos y aprendíamos mucho de coctelería, cata y demás. En el tema de... Mira, tengo una pregunta que me parece importante antes de terminar lo mío. ¿Qué te parecen los bartenders empíricos? Y yo creo que esto jalaría la pregunta, ¿qué te parecen los bartenders empíricos que terminan como brand ambassadors? Yo no conozco un bartender empírico que termina como embajador de marca. ¿Ah? Una cosa es, yo también, a ver, por ejemplo, yo soy cocinero empírico, me encanta la cocina, pero no puedo definirme como chef, ¿no? Lo mismo pasa con un bartender empírico, no puede ser un bartender. Para poder ser bartender hay que estudiar. Lo mismo pasa con la cocina, ¿no? No, esa es una buena respuesta. Yo creo que ahí varios van a... ¿Me tienes? ¿Me escuchas? ¿Sí? Sí, sí, sí. Es una buena respuesta, es una respuesta válida. Algo que de repente muchos chicos no van a entender, pero de repente, ¿por qué Jorge les explica esto? Y es Ahora, porque ojo, Felipe, perdóname que te interrumpa, hermano, querido. Lo que pasa es que, a ver, profesionalmente no tienes respaldo. Si es que eres un bartender empírico y sales a hablar de coctelería, obviamente vas a patinar. Pero a lo que voy es, para poder hacerme un cóctel en casa no necesito ser un bartender, ¿no? Entonces también tienes ese otro lado de aquel consumidor final que decide preparar cócteles en casa, pero es algo completamente distinto cuando sales a hablar de coctelería a expertos, ¿no? Que, o sea, uno no tiene que ver con el otro, pero a lo que voy es, yo no soy, a ver, yo puedo no ser un bartender, pero me gusta hacer cócteles en casa, entonces eso me convierte en un bartender empírico, ¿no? Pero eso no te da el derecho a salir y hablar técnicamente acerca de la coctelería. porque ahí es donde cometemos errores, y esos errores, por ser o por tener el cargo de brand ambassador, te pueden terminar haciendo enseñar en un instituto y terminas haciendo dos cosas mal al mismo tiempo. Pero bueno, esos ya son otros temas más ácidos que en realidad suceden. Y otro tema más para terminar con eso e ir al whisky, porque hay gente que está con su whisky en la mano. Eh, y algo que de repente la gente no va a entender o que cuesta entender, yo lo toqué el tema ayer, Marcelo, ve haciendo tu pregunta, no hay ningún problema, estoy leyendo. Yo toqué el tema ayer porque a mí sí me parece que hay que tocarlo. Entonces, ¿cómo haces para que no se te suban los humos y termines diciendo 2 más 4, 8? Entonces, ¿cómo haces para que no te pegue arriba? Yo sé que es difícil, porque en algún momento todo nos va a pasar, pero la capacidad de darte cuenta de que te estás equivocando y que ya no estás cayendo tan bien, también se le da a cualquier persona. Entonces, pero como brand ambassador, porque además ya tienes el cargo, ya viajaste algo, ya te conocen, ¿cómo no llegas a ese punto? No, es importantísimo, porque acuérdate que la función principal del brand ambassador es generar una relación entre los que manipulan nuestros productos con nosotros, llámese bartenders, sommeliers. Y si tú vas con la nariz en alto, obviamente generas antipatía y ese no es el objetivo de las marcas a través de su brand ambassador, sino acercar las marcas a la gente que trabaja con ellas o al consumidor final. No sabría decirte, o sea, mi personalidad
no me permite mirar a alguien por debajo de mis ojos. Yo soy una persona que se caracteriza por ser muy humilde y muy directo y cercano. Entonces, me costaría pensar de que hay embajadores de marca en el mundo que miran por debajo de los hombros a otras personas. Definitivamente eso sería un trabajo equivocado del embajador de marca, ¿no? Pero también tienes el otro lado de aquellas personas que esperan a que resbales nomás para hacerte leña, ¿no? Entonces es un poco complicado en realidad. Yo sí creería que para cumplir bien con tu función como embajador de marca, la humildad es un peldaño importantísimo para poder tener esa cercanía y esa llegada a la gente que juega, que usa tus marcas, ¿no? Ácida. Tengo otra ¿Cómo? pregunta ácida. Me están haciendo otra pregunta ácida que hay que hacerlas, porque esto lo escucha Vámonos. la gente y eso es bueno. Me dicen, ¿y la experiencia de haber trabajado y aprendido en varios bares no cuenta para un futuro brand ambassador empírico? Yo entendería que va en esa línea. Sí cuenta, definitivamente la experiencia es muy importante, sobre todo en nuestro rubro. Aquí hay que entender de que no solo los años te hacen embajador de marca, sino tu personalidad, porque ser embajador de marca para el rubro de licores no es simplemente ser sommelier y ser mixólogo o bartender. Hay otras actitudes que uno tiene que encontrar y que tiene que desarrollar, como por ejemplo las ventas, ¿no? ¿Cómo vendes tu producto? Ser un buen orador y tener cancha al momento de dar capacitaciones o exposiciones. A mí me ha tocado hacer exposiciones para grupos de hasta 100 personas en un solo ambiente. Entonces, son varios aspectos que uno tiene que ir controlando y profesionalizando con el tiempo. O sea, no es solo ser gran ambassador en realidad. Y lo más importante, perdóname que te interrumpa, Felipe, es que hay que hablar con convicción. Yo te cuento una anécdota. Y cuando me refiero a hablar con convicción, no te hablo de ponerte la mascarilla o la careta, ir a romperte el pecho y hablar de tu marca con mucho cariño, si es que cuando estás en tu entorno más cercano, tomas otra marca o hablas mal de tus marcas. Entonces, yo te doy una anécdota. Una vez, una de mis primas se casa y el día de su matrimonio veo que tenía otro whisky en su fiesta. Y obviamente yo estaba en mi entorno más cercano. Nada pudo haber quitarme la opción de agarrar ese whisky y tomarlo, porque estaba en confianza, estaba en familia, pero aunque no lo creas, bueno, aunque lo creas, eh, opté por no tomarlo y me dediqué a tomar ron toda la noche. Entonces, tu función como brand ambassador no está solo en tu lugar, en tu centro de trabajo. Un buen brand ambassador lleva esa pasión hacia su entorno más cercano, familiar, amical, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, esa es una de las funciones que hoy en día yo hago. Yo te puedo poner a 50 amigos o primos míos cercanos y pregúntale si algún día me han visto tomar algo que no sea Chivas Regal. Y te van a decir jamás. Eso es muy cierto y recuerdo mis reuniones familiares yo tomando Spanish Harlem, que era una reversión de Manhattan con 8088 y eso tomaba porque eso tomaba. Y con mi Famous Grouse me hacía mi old fashion y ya está. Y eso es muy cierto, ¿no? Porque al final eso quiere decir que la marca no solamente es parte de ti, sino que ya tú eres la marca y te sientes la marca. Y eso es también un proceso muy importante del brand ambassador, sentirse parte de la marca sea parte tuyo, que seas la personalidad de la marca, ¿no? Porque tú nunca vas a hacer una botella, pero la botella sí puede tomar notas a ti cuando está delante del consumidor final para que diga, yo quiero ese lifestyle. Es lo que hablábamos hace un rato con el tema del lifestyle. Yo quiero ser como ese tipo que tiene ese reloj
Hublot, yo quiero ser como ese tipo que tiene un buen terno, yo quiero ser como ese, y además toma whisky y se le ve bien. Entonces el brand ambassador termina siendo la retroproyección de una marca De hacia el una marca. consumidor final. Tal cual lo has dicho. Creo que ahí no se te ha escapado ni un detalle adicional. Es tal cual. La marca busca a través de sus embajadores de marca que muestren el estilo que representa cada marca. A ver, te doy un ejemplo. En aptitud y en actitud soy la persona más preparada para poder manejar vodka y gin, pero mi perfil como persona no encaja en esos destilados. Entonces, aquí es donde también tienes que buscar el perfil que encaje con tu producto, ¿no? Mucha gente está con su whisky y mucha gente quiere escuchar la otra parte, la parte profesional. Entonces, ¿estás con tu vaso lleno? Yo, no, Sí. ya no, ya quedó, pero ya tomé mi dosis diaria, así que ahorita ya la paro un ratito. Bueno, quiero que le expliques a la gente un poco ese proceso de cata como brand ambassador. O sea, el momento de que estás parado haciendo una cata en un restaurante en Lima, en, no sé, por poner un ejemplo para acordarme de algún amigo, con el cliente de La Nacional, que es un restaurante muy simpático, tiene muy buena gente. Eh, el proceso de la cata, ¿cómo tienen que disfrutar Chivas? ¿Cómo tienen que disfrutar un whisky? Yo aquí, a ver, para yo poder programar una cata, tengo que entender a la perfección el perfil de personas a la que estoy llegando. Si yo voy a hablar con bartenders, eh, trato de ser técnico, pero no muy técnico para que puedan entender la base del producto. Eso quiere decir un análisis sensorial con whisky puro, ¿no? Si me toca llegar a sommeliers, aquí sí tengo que ser un poquito más técnico, entonces la cata hacia un perfil más técnico definitivamente tiene que hacerse en 5 pasos. Primero, el reconocimiento del color del whisky. Segundo, el cuerpo, y esto lo reconocemos a través de este movimiento giratorio que hacemos con la copa. El cuerpo nos va a ayudar a reconocer la densidad y al hablar de densidad, la añada del whisky, en este caso. Y al momento de hacer el análisis en nariz, en boca, para este perfil sí recomiendo reducir o poner partes iguales de agua y whisky dentro de la copa para reducir la graduación alcohólica del whisky de 40 a 20% y permitir que las moléculas aromáticas se liberen, porque recuerden que el alcohol y la temperatura funcionan como una cápsula, ¿no? Que tapa todos los aromas, todos los sabores del whisky. Y para poder romper esa cápsula necesitamos agua. Entonces, si el whisky tiene 40% de graduación alcohólica, la única manera de bajarlo a 20 es colocando partes iguales de agua y whisky a temperatura ambiente. Siempre y cuando esta cata sea direccionada a sommeliers, una cata un peldaño más técnica. A consumidor final, el tiempo me ha enseñado que hablarles de aromas al consumidor final los confunde, porque yo muchas veces digo manzanas, pera, butterscotch, vainilla, especias, pero cuando veo al cliente que acerca la copa a la nariz y me mira nuevamente como diciendo, oye, perdóname, para mí esto es simplemente whisky. Entonces, hay que encontrar la manera correcta de cómo guiar al consumidor final o cómo guiar a tu audiencia dependiendo de su expertise o de su lado técnico. Al consumidor final, yo lo que hago es refresco el whisky, lo pongo a buena temperatura, hablamos de aproximadamente entre 10, 12 grados, y lo que hago es les permito que lo huelan de manera superficial y que lo prueben a esa temperatura que es una temperatura mucho más amable, ¿no? Entonces, para redondear un poco la idea, la estrategia de cómo hacer la cata de un whisky debe basarse principalmente en el perfil de persona a la que llegas. Pero en sí son 5 pasos
el análisis del color, el cuerpo, el aroma, el sabor y el retrogusto, que es la sensación que te deja el destilado una vez que lo pasas, ¿no? De hecho, es el tema del agua, ¿no? El tema del agua y después el tema del hielo. Primero que en el agua, yo lo que siempre he recomendado es que sea agua mineral. Intentar de que sea mineral. Para los que vivimos en Bolivia, solo conozco una marca de agua mineral, que de hecho se hace en este departamento, en Chuquisaca. Es comprobado que es de mineral, por lo menos conozco la zona. Se llama La Hacienda. Es la única que puedo recomendar para el whisky. Y en el tema del hielo, no uses cubos chiquitos de hielo, porque lo que estás haciendo, si vas a disfrutar el whisky, ya es el otro proceso, con cubos chiquitos de hielo, estás aguando el whisky porque al ser cubos pequeños, el alcohol los va a consumir de manera más rápida y esa agua que no sabes de dónde o cómo la obtuvieron o cómo la obtuviste, si no la has hervido antes o qué sé yo, va a empezar a afectar también al whisky. Entonces lo mejor es tener un bloque de hielo un poco más grande para que la dilución sea en la menor cantidad posible, se puedan abrir estas moléculas aromáticas, pero no se ahue el whisky, ¿no? Tal cual, definitivamente el hielo viene a ser la porción de agua que le vas a poner a tu vaso. Ahora, si no tienes un cubo grande, también puedes jugar con cubos pequeños, pero la idea principal es no servir una raspadilla de whisky, sino un whisky en las rocas. Y para tú poder disfrutar de un whisky en las rocas, por 2 dedos, ¿no? Echados, valga la pena, porque parados sí sería un problema, 2 dedos echados, y por 2 dedos echados de whisky, 2, máximo 3 cubos de hielo pequeños. Ahora, ponerle agua al whisky no es ningún pecado, ¿no? En realidad es todo un tema. Existe la opinión purista de aquellos que piensan que es una blasfemia, literal, poner un hielo o agua a tu whisky, pero el foco de esto es, o mi opinión más cercana o más directa es, el que compra su producto es libre de tomarlo como le da la reverenda gana, ¿no? Claro, existen recomendaciones de cómo disfrutarlo un poco más, pero si quieres tomártelo con gaseosa, con ginger ale o con lo que quieras, al final el producto lo has pagado tú y puedes tomarlo a tu manera, ¿no? Así que, y justo ahora que mencionas esto, lo del hielo, estoy haciendo unos cortos ahora, seguramente la próxima semana voy a lanzar un videíto con A La Cocina TV, que es un canal que se lanza por señal satelital con Claro, que es cómo hacer hielo casero, ¿no? Y de buen tamaño. Y algo para que la gente que está en Bolivia también lo conozca, ¿no? ¿Cómo has visto el mercado de la bebida en Perú? ¿Cómo ha ido creciendo? Porque ahora ya tienes un programa en TV que te habla de vinos, tienes un programa en TV que te va a hablar de cócteles, tienes un programa... O sea, de nuevo, este tema del lifestyle ha logrado... Aquí en el Perú, dices... Aquí en el Perú... En el Perú. ¿Programa de vinos y de cócteles? Bueno, el de vinos es el de José Bracamonte. BTV, no recuerdo el canal. ¿Televisión? En televisión. En televisión. Ah, no sabía, mira. Aquí sí hay muchas restricciones respecto a la comunicación de bebidas alcohólicas, ¿no? Pero me parece ilógico, porque al final lo que uno hace al hablar de bebidas alcohólicas no es inducir a que tomes, sino en darte las herramientas para que sepas elegir cómo, cuándo tomarlo y en qué cantidad también, ¿no? Si el proceso del que tú hablabas hace un rato es solo con el whisky, y bueno, me dejas contestar para que tú puedas contestar después. En el caso de los destilados, como el whisky, que es un destilado añejado, sí es el mismo proceso que puedes seguir con los demás. No hay ningún problema, pero como el Singani, como el pisco, por ahí con alguno otro específicamente es más difícil, no habría que agregar... Mira, yo ahí sí, yo no sé por qué, digamos, el destilado es destilado,
Y el análisis sensorial es un análisis sensorial. Entonces, si tomamos esto como base, hacer un análisis sensorial correcto a 40 o más de 40% de graduación alcohólica es el engaño o la mentira más grande del mundo. De que tú a primera nariz puedes analizar la estructura alcohólica como parte del complemento o como parte del componente de un destilado, eso es válido. Y eso lo puedes lograr a primera nariz puro, ¿no? Reconocer si el alcohol es muy punzante, si tiene un alcohol redondo, sutil, amable, ¿no? Eso lo puedes reconocer a primera nariz. Pero si queremos reconocer sus aromas, sea pisco o sea Singani, la adición de agua es muy importante. Aquí yo tuve varias discusiones con muchas personas que me decían, no, al pisco no se le puede añadir agua para analizarlo sensorialmente. Y le digo, bueno, entonces esto no es un análisis sensorial, porque tú para analizar sensorialmente tienes que bajar la graduación alcohólica. No sé si con el Singani pase lo mismo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de visitar Casa Real hace unos años, quedé enamorado de la destilería y del Singani tal cual. Me dieron una botellita que es Don Lucho, triple destilado hecho con uva moscatel de Alejandría, un señor Singani, me encantó. Pero no sé si el análisis sensorial del Singani es puro también. En este caso creo que sería un poquito más purista como con el pisco, lo enfriaría un poco, pero al ser añejado habría que seguir el mismo proceso porque todo este proceso se hace también por el tema de la madera. Pero el Don Lucho no es añejado, ¿ah? De oro que te deben haber dado, una caja azul. Ah, no. Lucho aniversario. Don Lucho aniversario. Una caja, no, pero el que yo tengo no tiene añejamiento porque es incoloro al 100%. No sabía que estaban sacando uno añejo, qué buena. Sí, están sacando Don Lucho de oro que vendría a ser un brandy básicamente y habría que sí seguir el mismo proceso, ¿no? El que dice, sí, acá estábamos hablando justamente de Don Lucho. Marcelo creo que quería hacer una pregunta. Marcelo, si quieres puedes abrir tu mic si tienes una consulta para que todos se puedan escuchar. Sí. Bueno, estaba comiendo unas galletitas, por eso corté provecho. el video, pero estaba escuchando atentamente. Yo he estado en algunas degustaciones de whisky en Europa y la gente realmente no le echa prácticamente nada. No le echa hielo en ningún caso. Alguna vez he escuchado a algún latino que preguntaba y decía, bueno, ¿qué pasa si le echo hielo? Bueno, y la respuesta de la persona que conducía la cata fue bien categórica, ¿no? Le dice, bueno, ¿usted le echaría hielo a un vino de alta gama, a un buen vino? Y medio que fue muy obvia la respuesta, ya prácticamente no le dijo nada más. Bueno, yo tengo mi opinión al respecto, pero quería escuchar la opinión de un brand ambassador que dice de ese asunto, ¿no? Si, bueno, acá, sobre todo acá en Bolivia, me imagino que en Perú también, un porcentaje de la gente que toma whisky se ha acostumbrado a mezclarlo con otras cosas. Lo mezclan con Coca-Cola. No es precisamente coctelería, sino que lo sienten muy agresivo al whisky. Bajo mi punto de vista es cuestión de costumbre. En un principio quizás uno lo sienta un poco agresivo, pero poco a poco va captando sus sabores, sus aromas y al final te acostumbras. Pero tú notas que acá en Latinoamérica, sobre todo en nuestros países, está cambiando esto, que la gente se está acostumbrando a tomar un poco más hacia el estilo de Europa el whisky, ¿o no? Te soy sincero, no lo veo tanto así. Yo creo que las marcas necesitan rejuvenecerse y para poder rejuvenecerse tienes que generar de alguna manera u otra un ritual de consumo. Y al referirme al término ritual, estamos hablando de a través de un cóctel o a través de alguna otra forma de disfrutar el whisky. Respecto al comentario que te hicieron en Escocia o Inglaterra,
yo sí tengo una opinión puntual ahí y creo que está de más obligar a las personas a tomar el whisky de una sola manera o el destilado de una sola manera. Yo te lo pongo de otra, te pongo el ejemplo de otra manera. Por ejemplo, eh, bueno, no conozco mucho de Bolivia, pero a ver, si te hablo de Perú, en Perú el verano es de enero a marzo, aprox, y llegamos a temperaturas de aproximadamente 30, 33, con una sensación térmica mucho mayor, o sea, de 35 a 36 grados. Mm. Y mi pregunta es, ¿realmente puedes disfrutar un whisky puro a una temperatura tan elevada como la de 35 grados centígrados? Es imposible. Claro, Entonces, claro. según el comentario de este señor, es que por mantenerte purista, tienes que tomarte un whisky en febrero puro para que seas conocido purista. Definitivamente no estoy de acuerdo. Yo creo que el whisky se debe tomar dependiendo la estación del año. Eso quiere decir, en verano, agregarle un bloque de hielo tranquilamente, hacer un cóctel para una tarde en piscina, tomarlo con una ginger ale y una rodaja de limón, válido también. En invierno, la temperatura de ambiente logra aproximadamente entre 14, 13 a 15 grados centígrados en el Perú, pero con una sensación térmica menor, de aprox Claro, 10 claro. grados. Pero Entonces, Jorge, yo me refería al caso concreto de whiskies single malt o de alta gama. ¿Mm? ajá, Y en concreto con una analogía con el vino. Tú, por a ejemplo, ver, yo a a un vino de alta gama, a un vino de 90 puntos o más, en algún caso, en verano, la condición que tú quieras, ¿le echarías algún hielo o algún... pero aquí pasa algo con el vino. Estamos hablando de dos productos completamente distintos. El vino es una bebida viva y de baja graduación alcohólica. Entonces, tú al añadirle hielo a un vino, rompes la estructura de la fruta. Entonces, deja de ser un vino. Sin embargo, con un destilado no pasa lo mismo. Sí, bueno, yo la percepción que tuve en Europa es que prácticamente le echas algún producto externo a un whisky de alta gama, ya sea alguna bebida cola, alguna gaseosa o algún hielo, y te ven, no sé, como un Yo loco. aquí, yo aquí sí te diría algo. Claro, si es un producto de alta gama con una declaración de edad de 15 años a más, realmente yo ahí sí tengo una opinión y creería que no es el producto perfecto para mezclar. Si quieres mezclar, tomarte whiskies jóvenes de 12 hasta 15 años máximo. Pero ya de 15 años en adelante tomarlo con algún mixer definitivamente es un desperdicio desde mi punto de vista, pero regreso al comentario inicial que hice. Si tú eres la persona que compra el whisky, nadie puede decirte cómo tomarlo. Y te doy otro ejemplo. Conozco una persona que va al on-trade aquí en Lima, discotecas de Lima, ¿no? De Asia, y este señor en sus noches de fiesta no pide nada más que no sea Chivas Regal 25 años. Pero al lado de esta botella de Chivas Regal 25 años, que en el on-trade cuesta 5.000 soles, quiere decir aproximadamente $1.500 la botella, este señor la pide con Coca-Cola y se la toma con Coca-Cola. En algún momento yo me acerqué y le dije, oye, ¿no te da pena mezclar un whisky tan complejo con Coca-Cola? Y me dice, créeme que lo estoy disfrutando muchísimo. Lo que yo atiné a decir es, no tengo nada más que decir, sigue disfrutando tu producto. Otro ejemplo, Royal Salud 21. Solo lo piden en esta misma discoteca con Coca-Cola al lado. Y es una botella que cuesta en el on-trade. Otro ejemplo más es que en uno de los matrimonios de mis primos, me acuerdo que en la hora loca se acerca mi primo con un balde rojo y un líquido oscuro adentro y me dice, toma, toma, ¿no? Pasaba a darle de tomar a todos.
Y yo miraba esa cosa oscura dentro de ese jarrón y decía, Dios mío, ¿qué es esto? Vamos, pues, ¿no? Vamos a tomarlo por el primo. Y me lo tomé. Y después de un rato regresó otra vez y me volvió a invitar esa jarra oscura con ese líquido. Yo decía, Dios mío, voy a terminar enfermo después de tomar esto. Y después de años me toca ir a darle una cata en su casa porque es uno de los que tiene la colección más grande de Royal Salud en el Perú. Y me empieza a sacar una por una sus botellas y me dice, oye, ¿te acuerdas en mi matrimonio ese líquido oscuro que tenía en una jarra? Sí, claro. Más bien siempre te quise preguntar qué era. Ah, ¿quieres saber qué era? Me dice, sí. Y me saca Royal Salud, 38 años, una botella valorizada en más de $1000, con Coca-Cola. Le digo, Bueno, eres el colmo, le eso no digo, lo eres hacen en el colmo. Europa. Eso es imposible ver en Europa. Eres el colmo, le digo, esto no puede pasar. Y la pregunta del millón, ¿lo disfrutaste? Me dijo, créeme que ha sido el mejor whisky que he tomado en mi vida. Entonces, nosotros como marca logramos nuestro objetivo, que es relacionar emocionalmente una marca con un momento específico. Si vamos hacia mi opinión, claro, definitivamente yo jamás me tomaría un whisky de esta categoría mezclado. Pero que en Escocia no se hagan también, porque cuando yo fui, utilizaban whiskies de 21 años para hacer coctelería. Entonces, esas costumbres van a cambiar y van a tener que cambiar si es que el objetivo de la categoría es ampliar el mercado. Si tú quieres quedarte donde estás, empieza a comunicar que solo se tiene que tomar puro, que no se le puede añadir ni agua ni hielo, y etcétera. Pero como con el afán de ampliar el comercio, eso ya no funciona. Entonces, como dije hace un momento, ¿no? Tienes la opción de tomarlo puro si es como te gusta a ti, pero tienes la opción de que lo puedas tomar a través de coctelería, que es como le gusta a otras personas. Entonces, no hay que ser muy cerrados en esto, ¿no? Esa sería mi recomendación. Y experimentar de distintas formas. En invierno, puro, está perfecto. Acompañado con un vaso de agua, válido. En las rocas en verano, por supuesto. Refrescado en primavera o otoño, increíble, ¿no? Está bien. Estamos ya tocando ese tema. Muchas gracias, Marcelo. Ahora que estamos ya tocando ese tema y entramos ya un poco al tema de la coctelería y del uso de bebidas ultra premium para la coctelería, ya para ir un poco cerrando. Y antes quiero saludar a los que están conectando vía la estación Winehouse en Tarija, que es, bueno, un nuevo patrocinador de esto, que ha creído en esto. Es una tienda de vinos, tranquilamente la tienda más importante de vinos en Tarija hoy en día. Así que bueno, está con nosotros y nos va a estar acompañando en adelante. Hemos salido un poquito tarde porque hemos tenido problemas de enganche con la página. Es la primera vez que estábamos probando con una nueva aplicación para poder ingresar con ustedes, pero bueno, ya se pudo solucionar el día de hoy y no vamos a tener problemas en adelante. Qué bueno. Ya que estamos, sí, de alguna u otra manera esto está, creo, saliendo bien y bueno, te están viendo también en Tarija, entonces entiendo que te están Un viendo en La saludo Paz. para la linda ciudad de Tarija, hermoso, hermoso. Tenemos que ir, Yo cuando vengas, quedé, tenemos que ir a ese wine bar, a ese wine house, es increíble. yo como te dije, tuve la oportunidad de visitar Casa Real, una hacienda hermosa, quedé enamorado de Tarija, sinceramente. Es muy lindo. Dame un segundo, voy a volver a la historia en Instagram, porque eso dura 1 hora, pero vamos a volver a otro vivo para que la gente no se lo pierda. Ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, estábamos hablando del tema coctelería, ¿no? Y en el tema coctelería, la gente todavía no entiende por ahí, porque esto nos tocó, creo, en la misma época, que usar un destilado de más de 30, 40 dólares para coctelería no es algo malo, sino que estás llegando a otro tipo de público, pero además estás ofreciéndole en un bar top un producto top al consumidor. ¿Cómo Pernod Ricard ha ido en ese viaje, de tu mano en este caso, y cómo tú has ido encontrando esas cosas interesantes de con un extra hacer cócteles,
de con un Beefeater 24 hacer cócteles, de con la gama premium de la marca empezar a expandir la coctelería para que la gente pueda engancharse de otra manera con el producto? Nosotros, por ejemplo, Felipe, hermano, no, a ver, tenemos rangos que comunican algún estilo de coctelería, pero nosotros no tenemos injerencia alguna sobre el local. Al fin y al cabo, lo que el local tiene que hacer, o el head bartender tiene que hacer, es analizar el perfil de personas que llegan y crear cócteles que vayan de la mano con ese perfil. Beefeater, en el caso de ginebras, son destilados o white spirits, como se les llama, destilados claros que son utilizables para coctelería, independientemente del rango que tengan, ¿no? Pero en el caso del whisky sí es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque aquí tienes que analizar no solo a qué perfil quieres llegar, sino también el costo final de tu producto y si eso termina siendo rentable para ti o para tu cliente. Porque si yo hago un cóctel con un Chivas 12 y lo vendo a $30, cuando lo haga con un Chivas 18, me va a costar $60. Estoy lanzando números cualquiera, ¿no? Entonces, aquí lo que tienes que identificar es que si vendiéndolo a este precio vas a generar una rotación que te permita rotar el producto y no tenerlo guardado atrás. Pero como digo, esto es algo que nosotros como profesionales no tenemos injerencia, podemos recomendar, pero y al fin y al cabo quien toma la última decisión es el head bartender de la mano con la administración del local, ¿no? Pero en sí yo no vería nada malo en lo absoluto en hacer coctelería con productos de alta gama. Otra pregunta que también surge de todo esto es, ¿cómo, fuera de la decisión del jefe de bar y fuera de la decisión del dueño del bar, cuál sería el proceso correcto para que un bar empiece a comunicar, tengo cosas premium, vendo coctelería de premium? Porque, por ejemplo, aquí en Bolivia todavía hay ese miedo, ¿no? Y de repente es el consumidor el que solicita y que te dice, ¿sabes qué? No me hagas ese cóctel con, por decir así, sin GAN ni etiqueta negra, hacémelo con el aniversario. Pero ¿cuál debería ser el proceso correcto del bar para que empiece a comunicar lo que tiene y cómo lo vende de una manera mejor, ¿no? Porque al final ahí está el beneficio del bar y de la marca. Aquí yo tengo una opinión puntual y es que creo que el negocio te va pidiendo lo que tú necesitas desarrollar. Entonces, si tú abres un bar y comienzas con una carta cara y con productos de lujo, definitivamente es muy complicado de que tenga éxito. Entonces, si comienzas con una carta básica, coctelería old school, coctelería de autor, de ahí vas a ir viendo, vas a ir notando el comportamiento de tu consumidor y vas a poder descifrar o definir de alguna manera u otra si es que utilizando un producto premium o super premium vas a poder generar o seguir generando ese movimiento. Entonces, yo diría esto es un trabajo a mediano plazo, mediano largo plazo, y que le toca a cada local analizar el perfil de consumidor al que llega y tomar decisiones como crear cócteles con productos de alta gama, ¿no? Ahora, una posición más que también es interesante, ¿no? Y para ya ir terminando un poco la transmisión con algunas preguntas más. Si tienen preguntas, las pueden hacer a través de cualquiera de las plataformas, las estamos leyendo. ¿Cómo un consumidor debe comprar un whisky? No, suponemos, estamos en la estación Winehouse en Tarija, en medio de la tienda con todos los productos. ¿Cómo tienes que buscar? Porque la pregunta que siempre tenés es, mira, ¿vas a regalar o es para ti? O ¿cómo el consumidor debe ir encontrando su camino en el whisky? Porque a veces la gente nace directamente en el 12 y dice, esto es palo y no vuelvo a tomar whisky nunca más, no me gustó. ¿Cómo debería ser el recorrido correcto? Porque claro, hay gente que nunca ha tomado whisky y empieza en
extra o empieza en el 18 y claro, te patea un golpe que por ahí puede que no te guste. Entonces, ¿cómo un consumidor de whisky debería empezar a encontrar su camino en el whisky? ¿Tú cómo lo enviarías? ¿Que empiece por Valentine's? ¿Que empiece por Something? Aquí tenemos algo muy interesante. Definitivamente depende mucho de la edad del consumidor. Entonces, aquí tenemos un perfil de jóvenes que vienen tomando ron y que en algún momento de su vida deciden hacer un upgrade, como que subir hacia el whisky. Me refiero a los que recién están cumpliendo 18 años. Y aquí entra a tallar un Valentine's Finest, por ejemplo, que es una manera que te va a permitir acercar ese nuevo consumidor hacia la categoría de whisky, pero dárselo puro definitivamente podría ser un poco agresivo, porque es un whisky joven, ¿no? Y aquí entra a tallar la coctelería. Un Valentine's Ginger, por ejemplo, Ginger Ale, rodaja de limón y Valentine's Finest, es una buena mezcla y que te permite disfrutar del carácter y el kick de un whisky. Si ya eres mayor, obviamente ya tienes el paladar acostumbrado al whisky y desde ese punto de vista ya el enfoque tendría que cambiar hacia otro escenario, de ya no conocer un whisky, porque ya lo conoces, sino qué estilo de whisky es el que encaja mejor con mi paladar. Entonces, mi mejor manera de entrar a una licorería o una vinoteca y elegir el whisky que más te guste es sabiendo acerca de la categoría, y aquí es donde nuestro rol entra a tallar con mucha importancia, porque yo lo que le voy a decir al consumidor es, ok, tápate los ojos, no veas marcas, dime qué es lo que tú buscas en un whisky. ¿Cuántos podrían responderte esto, por ejemplo? Pero si le quitas la venda de los ojos, es muy probable que vaya directo a una marca o a otra. Entonces, insisto, aquí tiene que ver mucho el tema de la educación, de la habilidad del impulsador o del personal que vende en la licorería o vinoteca, de guiar a su cliente hacia el producto que encaje más con su perfil. En Escocia existen 5 regiones productoras de whisky, cada una tiene características distintas. Highlands, whiskies especiados y afrutados; Lowlands, whiskies ligeros y dulces; Islay, whiskies ahumados, yodados, medicinales; Campbelltown, whiskies robustos y salados; y finalmente Speyside, con whiskies más afrutados, florales y equilibrados. Entonces, creo que hacia ese lado deberíamos enfocar la pregunta, ¿no? Si el consumidor te dice que a él le gustan los sabores frutados y florales, definitivamente Speyside o una parte de los Highlands serían whiskies que encajan bien con su estilo, ¿no? El consumidor normalmente ha ido aprendiendo con golpes, ¿no? Lo que no le gustó, no le gustó, y lo que le gustó, con eso se quedó. Una última pregunta. ¿Tú qué le recomiendas o cuál sería tu opinión acerca de los bares que han empezado un trabajo o un proyecto con una marca aliada, ¿no? Y que no están encontrando el camino correcto para continuar? De repente salían con una marca que no funciona. Esto es una pregunta un poco fuera, pero viendo tu visión como brand ambassador y manejando marcas, ¿qué harías cuando esa marca no está funcionando con el consumidor? O sea, por más que quieras, por más cierre comercial que tengas, no está funcionando. Bueno, aquí el mercado siempre te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Ahora, me rehúso a pensar de que hay gente que de manera empírica se enamoran de un producto y lo quieren traer pensando que va a tener éxito. Hoy en día eso no es real. Hoy en día se tiene que hacer un estudio de mercado, identificar el nicho al que quieres llegar o el perfil de personas al que quieres llegar, y identificar también si es que tu producto reúne las cualidades necesarias para cubrir la demanda de este segmento. Entonces, creo que sería una forma muy, ¿cómo decirlo?
poco profesional de tratar de meter un producto a un mercado nuevo si es que todavía no has identificado estos factores, ¿no? Y si no funciona, simplemente no funciona y punto, ¿no? No te queda otra que sacarlo del mercado y sacarlo de rotación, ¿no? Ahora, me refiero a sacarlo siempre y cuando ya hayas agotado todas las herramientas marqueteras o posibles por desarrollar para que funcione, y si no funciona, simplemente ya está, pues no, yo creo que el consumidor ya emitió un veredicto, ¿no? Y es que tu producto no encaja con nosotros. Que fue lo que pasó con algunas cervezas aquí en el país, ¿no? También. Quiero comprometerte a, como esto, bueno, va a seguir la cuarentena, continúa acá hasta fin de mes, igual que en Perú, pero yo creo que vamos a continuar con esto, así que te quiero comprometer para Cuando que en quieras. una semana y media más hagamos un conversatorio sobre el whisky. Invitarte a ti, invitar a Carlos Neira, que estuvo conmigo, a Romano Paz, y voy a tratar de invitar a Juan Carlos Bauger, que para muchos de los que lo hemos visto parado en algún momento hablando de whisky, creo que es una de las personas más entendidas y más apasionadas. Es un actor del whisky. Ah, mira, qué bonito. Entonces te comprometo a eso desde ya para hacer un vivo de whiskies, netamente de whiskies, hacer una cata, y hace poco hicimos una con vinos de Latinoamérica y fue excelente. Ahora te comprometo a hacer esta para que le demos más fuerza. Agradecerte, Jorge, gracias por tu amistad, no hablábamos hace muchos años, pero bueno, eso es lo bonito de esto. Creo que hace que esto se extienda y que pueda funcionar. Tu saludo para la gente de Bolivia y de todas las partes que nos han visto el día de hoy. Felipito, hermano, es un placer verte, de verdad. Después de tiempo no nos vemos. Gracias por invitarme. Cuentas conmigo cuando quieras, siempre y cuando tenga el tiempo también, por favor. Nada, que quiero agradecerles a todos los que se han tomado el tiempo de entrar y escucharme. Espero no haberlos aburrido, espero que haya servido en algo todo lo que hemos hablado. Y nada, no me queda nada más que agradecerles, les mando un abrazo fuertísimo, y nada, nos estaremos conectando a futuro de todas maneras. Muchas gracias a ti por tu tiempo. Si a alguien Marcelo, le un quedaron placer. dudas o consultas, nos pueden hacer las preguntas al Instagram y yo se las mandaré a Jorge para que nos las rebote con la respuesta y las podamos publicar sin ningún problema. Encantado. Agradecerles a todos. El día sábado estamos con otro vivo más. Aún tenemos que confirmar la persona, pero puede ser que estemos hablando de ron con Nando. Si no es que va para la próxima semana, pero puede ser que estemos hablando de ron con Nando o tengamos ya la oficial con las dos sommeliers de México y acá de Bolivia, que no pudimos hacer por cuestiones técnicas. Te manda saludos, Romano Paz. Y mándale un abrazote al ingrato que pensé verlo aquí, no lo vi. Dile, Jorge te dice que eres un ingrato que pensó verte aquí. Mándale un abrazo fuerte, es un grande, Romano, un gran amigo. A todos los que se han enganchado por Instagram, a través de mi cuenta, la estación Winehouse, en Zoom y en Facebook también, y en el Facebook de Imaginaya. Muchas gracias a todos y buenas noches. Nos vemos hasta el sábado. Un abrazo grande, gracias por todo. Gracias a ti. Chao, chao, chao. Chao, Felipito. Ya. Muchas gracias, muchas gracias. Haremos una cosa. Estoy revisando las historias. ¿Cerraste? Ya la paré. Esa es la mía. Entra. ¿Dónde está? No. Subes y la puerta que está al fondo. No la primera de acá de la izquierda, sino la puerta que está al fondo. Esa. Esta. Claro, das la vuelta nomás.